Apreciados hermanos, amigos, quiero aprovechar esta oportunidad para enviar un saludo especial a aquellos que nos están sintonizando por el canal Esperanza TV. Sean bienvenidos a esta programación. Estamos contentos que han decidido participar con nosotros de esta programación. También a toda la gente linda que está aquí con nosotros en Fort Worth, Texas, queremos decirles, sean bienvenidos. Hoy tenemos un programa muy especial. Se titula El lugar donde todos nos habremos de encontrar. Seas adulto o joven, vas a estar en ese lugar. Seas persona religiosa o no religiosa, vas a estar en ese lugar. Seas persona rica o pobre, vas a estar en ese lugar. Seas persona con preparación académica o sin preparación académica, vas a estar en ese lugar. Seas hombre o mujer, vas a estar en ese lugar. Por lo tanto, vamos a ver qué dice la Biblia. Vean allí en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 10, leemos lo siguiente. Porque es menester que todos nosotros parezcamos ante el tribunal de Cristo. Hasta aquí el versículo nos dice que es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. ¿A quién incluye eso? Bueno, incluye a don Raimundo, a don Facundo y a todo el mundo, ¿sí o no? Y sigue diciendo, para que cada uno reciba según lo que hubiere hecho por medio del cuerpo, ora sea bueno o malo. Por lo tanto, amados, vemos que hay un lugar donde todos nos habremos de encontrar. Y a eso le podríamos llamar el juicio celestial o el juicio de Cristo, como quieras llamarle, pero en ese lugar todos nosotros nos habremos de encontrar. Incluso la Biblia nos habla, hermanos, de que Dios tiene un día ya escogido para eso. Vean, el libro de Hechos capítulo 17 versículo 31 dice lo siguiente: por cuanto ha establecido un día en el cual ha de juzgar al mundo con justicia. Y déjenme detenerme aquí. Cuando la gente escucha de juicio, eso tiende a asustar a la gente. Los juicios nos asustan, pero nota que el juicio de Dios es un juicio justo. Dios hará todo lo posible para que tú tengas la vida eterna. Dios hará todo lo posible para que seas declarado inocente en ese juicio celestial. Y nota que Él ya estableció un día, no al azar va a lanzar un juicio, sino ya en su sabiduría ya tiene escogido en la eternidad. Dios escogió ya desde hace tiempo ese día cuando ha de juzgar al mundo con justicia. Por aquel varón al cual determinó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Nota que entonces dice que Dios ya tiene establecido un día, pero que va a juzgar por medio de Cristo Jesús. Ese varón, Jesús que resucitó, Jesús que venció a la muerte, Jesús que salió triunfante de la tumba. Ahora, ¿qué dice la Biblia sobre ese juicio? Ya que nos involucra a todos, tiene que ver con tu vida, tiene que ver con mi vida. ¿Qué nos dice la Biblia acerca de ese juicio? Vamos a ver qué dice la Biblia. Y recuerden, hemos estado repasando esto. Ustedes que nos han estado sintonizando desde sus hogares, ya te has grabado sin duda esto. Vamos a repetirlo juntos. Si está en la Biblia, yo lo creo. Si no está en la Biblia, no es para mí. Una vez más, si está en la Biblia, yo lo creo. Si no está en la Biblia, no es para mí. Y sabes, en el libro de Daniel, en el capítulo 7, Dios nos presenta una escena de ese juicio celestial. Y es interesante que el capítulo 7 de Daniel está dividido en dos partes. De paso, ya anoche comenzamos a estudiar parte de este capítulo, pero como está estructurado ese capítulo, versículos 1 al 14, tiene que ver con la visión que Daniel recibe. Y versículos 15 al 28 tienen la explicación de esa visión. Ahora, en la visión, versículos 1 al 14, lo podemos dividir en dos partes. La primera parte, versículos 1 al 8, que es lo que estudiamos en nuestro estudio pasado,
y luego la segunda parte de esa visión, versículos 9 al 14. Por lo tanto, vamos a dar un repasito rápido. Si tú no habías sintonizado esta programación antes, vamos a dar un repasito rápido. Si tú estás aquí por primera vez en este lugar, vamos a dar un repasito rápido de la primera parte, versículos 1 al 8 del capítulo 7 de Daniel. Y dice así: en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, vio Daniel un sueño y visiones de su cabeza en su cama. Luego escribió el sueño y notó la suma de los negocios. Aquí Daniel identifica que él recibe esta visión en el primer año del reinado de Belsasar, rey del imperio de Babilonia. Esto nos ubica entonces en el año 553 antes de que naciera nuestro Señor Jesucristo. Y mira lo que él sigue diciendo. Habló Daniel y dijo: veía yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en la gran mar, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían de la mar. Por lo tanto, vamos a ver qué simboliza una bestia en profecía bíblica, porque Daniel ve que mientras están combatiendo los vientos en la gran mar, van saliendo 4 bestias del mar, diferentes una de la otra. Vamos a ver qué simboliza bestia en profecía bíblica. Versículo 23 dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra. Por lo tanto, no tenemos que andar inventando, no tenemos que andarnos imaginando qué es, porque aquí ya Dios nos da esa pieza del rompecabezas para entender este cuadro profético. Entonces, bestia en profecía bíblica simboliza imperio, reino, poder político. Enseguida, ¿qué simboliza el mar o agua en profecía bíblica? Porque los 4 vientos del cielo están luchando sobre la mar. Vamos a ver en el libro de Apocalipsis, capítulo 17, versículo 15. Dice así: las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos y muchedumbres y naciones y lenguas. Por lo tanto, aquí tenemos la otra pieza del rompecabezas. Agua, mar, en profecía bíblica, ¿qué simbolizan? Pueblos, naciones, tribus, lenguas. Muy bien. Ahora, ¿qué simbolizan vientos en profecía bíblica? Porque los vientos están soplando sobre la gran mar. Mira lo que dice el profeta Jeremías en el capítulo 49, versículos 36 y 37. Y traeré sobre Elam los 4 vientos de los 4 puntos del cielo. Notas que aquí Jeremías habla de esos 4 vientos de los 4 puntos del cielo que Daniel ve que están soplando sobre la mar. Y sigue diciendo: y los aventaré a todos estos vientos, ni habrá gente a donde no vengan extranjeros de Elam. Y haré que Elam se intimide delante de sus enemigos y delante de los que buscan su alma. Y traeré sobre ellos mal y el furor de mi enojo, dice Jehová, y enviaré en pos de ellos espada hasta que los acabe. Por lo tanto, en profecía bíblica, vientos soplando simbolizan conflictos políticos, guerras, es lo que está representando. Entonces ya tenemos el cuadro claro aquí, esa visión que ve Daniel, que para ti, para mí parecería una visión bestial, ¿sí o no? Simplemente nos está diciendo Dios por medio de esa visión que cuando habría luchas, conflictos políticos, guerras en las grandes naciones, iban a ir surgiendo estos diferentes imperios en la historia. Y descubrimos en nuestro estudio pasado que el león era un símbolo del imperio de Babilonia y era en el tiempo que estaba viviendo Daniel y estaba reinando ese grande imperio desde el año 605 hasta el año 539. Después venía esa segunda bestia que era un oso y descubrimos que históricamente está comprobado que fue el imperio de Medo-Persia y se extendió hasta el año 331 de nuestra era. Después venía Grecia, ese imperio de Grecia, y eso nos llevó hasta el año 168 antes de nuestro Señor Jesucristo, y aquí simbolizado entonces por el tigre o leopardo.
Y entonces venía la cuarta bestia espantosa como hierro, y fue el imperio de Roma, Roma pagana, desde el año 168 antes de nuestro Señor Jesucristo, y se extendió hasta el año 476 de nuestra era. Pero entonces mirábamos que tenía 10 cuernos. Y la profecía decía que el imperio se iba a dividir, y así sucedió. En el año 476 de nuestra era surgen las naciones europeas, aquí simbolizadas por esos 10 cuernos. Pero la profecía nos mostraba que después de eso, o sea, en algún momento después del año 476, surgiría otro poder, y la Biblia decía que iba a ser diferente de todos los otros, y descubrimos que ese poder fue Roma papal, que surgió en el año 538 después de nuestro Señor Jesucristo, y se extendió hasta el año 1798. Y la Biblia decía que iba a ser diferente a todos los otros. ¿Por qué? Porque todos los otros, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma pagana, simplemente eran poderes políticos, pero este poder iba a ser un poder político religioso, conforme lo describía Daniel en los versículos 24 y 25 del capítulo 7. Y entonces ahora pasamos a la segunda parte de la visión. Dijimos que las bestias, la parte bestial de la profecía, está en los versículos 1 al 8. Pero ahora mira lo que sucede en la escena que Daniel está viendo, versículos 9 y 10. Estuve mirando hasta que fueron puestas sillas, y un anciano de grande edad se sentó, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su silla llama de fuego, sus ruedas fuego ardiente. ¿Qué está viendo aquí Daniel, hermanos? Después de estar viendo en la historia el surgimiento y la caída de los imperios, él lo ve eso en visión, cómo irían surgiendo y cayendo los diferentes imperios en la historia. Ahora Daniel está viendo una escena celestial, está viendo el trono de Dios, y notas que describe a ese anciano de días, y lo describe con su cabeza como lana limpia. Es un simbolismo de la eternidad de Dios, simplemente que él está describiendo al Padre Celestial que está sentado en su trono, y ya habla que es como silla de llama de fuego y ruedas de fuego. Y mira cómo sigue describiendo: un río de fuego procedía y salía delante de él. Simplemente está describiendo la gloria del Padre Celestial. Al ver esa escena, Daniel, del Padre Celestial sentado en su trono, él lo describe como llama de fuego. Y ahora dice: millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. Y termina el versículo 10 así: el juez se sentó y los libros se abrieron. Por lo tanto, conforme Daniel describe esta escena, es una escena de juicio. Y nota que las características de esta escena son muy similares a los juicios terrenales, como si los juicios terrenales los hubiesen armado basados en estos principios bíblicos. ¿Por qué razón? Tienes un juez allí. Tienes también, dice que millares y millares servían, y millones asistían delante de él. Tienes allá los testigos, tienes al jurado, y luego están los libros que se abren, donde están las evidencias. Si Daniel hubiese vivido en el tiempo en el que tú y yo estamos viviendo, sin duda él hubiese dicho que se abrió un programa en la computadora, o que había ahí en un chip de computadora la información de don Facundo, don Raimundo y todo el mundo. Notas, pero aquí él lo describe con libros, que era donde ellos registraban sus datos en el tiempo en el que él vivía. Ahora los versículos 13 y 14, mira lo que dice Daniel. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí, con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, le hicieron acercarse delante de él, y se le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvan.
Entonces tú ves que comienza esa escena de juicio y el Padre Celestial está sentado en su trono, pero de repente en visión Daniel ve que viene ese personaje que lo identifica como hijo de hombre o como hijo del hombre. Y si tú lees en el Nuevo Testamento, descubres que hay por lo menos 86 referencias, citas al hijo del hombre, y siempre que en el Nuevo Testamento se menciona el hijo del hombre, está refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto vemos que aunque es el Padre el que está sentado en el trono, pero el juicio es dado a su Hijo, y es exactamente lo que nos dice en Hechos capítulo 17, lo que leímos al principio. Notas que Dios va a juzgar con justicia, pero le va a dar el juicio a su Hijo, aquel varón al cual dio testimonio de él levantándolo de los muertos. Por lo tanto es el Señor Jesús quien preside en este juicio celestial. Si vamos al capítulo 7 y vemos cronológicamente la escena que está allí en el capítulo 7 de ese juicio celestial, vemos que cronológicamente primero comienza mostrando el surgimiento y la caída de los imperios. Babilonia, después en la historia viene Medo-Persia, después viene el imperio de Grecia, después aparece Roma pagana, después aparece Roma papal, nos lleva hasta el año 1798 de nuestra era, conforme la Biblia. Después de eso entramos a lo que la Biblia llama el tiempo del fin. Y entonces después de esto, en algún momento después de esto, es que comenzó esa escena de juicio en el cielo. Ya en otro estudio que vamos a estar viendo basado en los capítulos 8 y 9 de Daniel, vamos a descubrir que Dios aún da la fecha, el punto de partida de una profecía que nos marca cuándo comenzaría ese juicio en el cielo, que en terminología teológica le llamamos el juicio investigador. Y en Apocalipsis capítulo 14, tú descubres que nos dice que ahora tú y yo estamos viviendo en la hora del juicio de Dios. Entonces, después de ese juicio, hermanos, es cuando el Señor Jesús aparece en gloria por su iglesia, cuando se cumple ese evento glorioso de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo en gloria. Por lo tanto, si tú sigues cronológicamente esta escena del capítulo 7 de Daniel, básicamente así estaría. Y nos lleva hasta el momento cuando el Señor Jesús aparece en gloria por su iglesia, cuando va a reinar y va a tomar el dominio y el poder de todos los reinos. Es lo que nos decía el versículo 10 de Daniel capítulo 7. El Señor Jesús, hablando del juicio, cuando Él estuvo en esta tierra, noten lo que Él dijo ahí en Mateo 25:31. Describe el juicio desde otro punto de vista. Y cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria. Hasta aquí podemos decir que la venida del Señor Jesús, como ya vimos en otro estudio pasado, va a ser un evento glorioso, maravilloso. Pero ahora vean lo que Él siguió diciendo, versículos 32 y 33. Y serán reunidas delante de Él, ¿quiénes? Todas las gentes. Eso te incluye a ti, me incluye a mí. Por esa razón yo uso esa expresión que digo, que allí va a comparecer don Raimundo, don Facundo y todo el mundo. Y sigue diciendo, y los apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. ¿Qué está describiendo aquí el Señor Jesús del juicio? El Señor Jesús está describiendo el juicio desde el punto de vista que allí va a haber solamente dos veredictos: ovejas, cabritos, los que están a la derecha, los que están a la izquierda, los justos, los injustos, los buenos, los malos, los salvos, los perdidos. ¿Notas? Eso está describiendo. Y los juicios terrenales así son también, ¿sí o no? O eres culpable o eres inocente, no hay nada en el medio. Así también va a ser en este juicio celestial. Cuando venga el Señor Jesús en gloria, o tú te encontrarás entre los salvos que están simbolizados por las ovejas, o te encontrarás entre los que se pierden, que están simbolizados por los cabritos. Ahora, ¿por qué razón el Señor Jesús utilizó estos símbolos
Ovejas para los que se salvan, cabritos para los que se pierden. ¿Sabes? Las ovejas, ¿cómo son? Las ovejas son dóciles, se dejan guiar, se dejan dirigir, no son rebeldes, son sencillas, humildes. Y así serán aquellos que han de ser salvos. Será gente que no fue rebelde al Espíritu de Dios. Gente que se dejó guiar por el Espíritu de Dios, leyó lo que la Biblia decía y aunque iba en contra de lo que esa persona creía, dice, pues si Dios lo dice, yo lo voy a obedecer. No importa las tradiciones que me enseñaron mis padres, mis abuelos, yo voy a hacer lo que la Biblia dice, voy a hacer lo que Dios quiere que haga, aunque la mayoría de la gente haga lo contrario. Gente que se dejó guiar por el Espíritu de Dios. Ahora los que se pierden están simbolizados por los cabritos. ¿Y cómo son los cabritos, los chivitos, hermanos? Son rebeldes, necios. De paso, cuando nuestras hijas iban creciendo, nosotros tuvimos chivitos en casa. Teníamos un par de caballos y unos chivitos. Y un día de verano, un día muy asoleado, yo salí para cortar el pasto porque ya estaba alto el zacate. Detrás de casa teníamos la casa, una sección de jardín de flores de mi esposa, una sección de pasto, o sea de zacate. Luego había una sección de árboles frutales. Luego estaba el cerco que dividía el corral donde estaban los caballos y los chivos. Y cuando yo salgo veo que habían dejado pelado, allá atrás no había nada de pasto. Y le digo a mi esposa, oye mi amor, voy a dejar que los chivos salgan a comer de este zacate tan bonito y lo que dejen pues entonces lo corto. No lo hagas, me dice mi esposa. Pero mi amor, si está tan hermoso el zacate, ¿por qué lo vamos a desperdiciar? Allá tú, dice, pero mi consejo es que no lo hagas. Hermanos, déjenme darles ahora yo un consejo a ustedes. Si tú me estás viendo desde tu hogar, hazle caso a tu esposa, te vas a evitar muchos problemas. Pues yo allá voy y dejo salir a los chivos. Y en cuanto entré a casa, enseguida escucho, Eduardo, ¿qué pasó ahora? Digo, y hermanos, cuando mi esposa me llama amor o cariño, todo anda bien. Cuando me llama por mi nombre, cuando me dice Eduardo, es que la cosa está seria. Lo siguiente es que viene el garrotazo y yo salgo a ver qué había pasado. ¿Qué creen que hicieron esos chivos ingratos? Se fueron derechito al jardín de flores de mi esposa. Dije, ay, chivos ingratos, y los agarro y ahí los llevo arrastrando. Pero dije, ¿cómo los voy a meter al corral si está tan hermoso el pasto? Pues se me ocurrió una grande idea. Voy y por allí los amarro alrededor de los árboles frutales. Dije, los amarro aquí, total no se van a ir hasta donde les llegue la soga, más que de eso no se van. Entro a la casa y enseguidita escucho otra vez Eduardo, y ahora dije, ¿qué pasó? Y salgo corriendo. ¿Y qué creen que estaban haciendo esos chivos ingratos? Estaban de puntitas comiéndole las hojas, la fruta y todo lo que podían a los árboles. Digo, ay, chivos ingratos, los agarro. Pero dije, ¿cómo los voy a meter allá? Se me ocurrió otra brillante idea. Teníamos unos columpios ya cerquita del corral, pegados al cerco. Dije, aquí los amarro, total, ni modo que se coman los columpios. Los amarro ahí, me meto y enseguida escucho, ¡bah! 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 Y déjenme aclarar, hermanos, esa no fue mi esposa, fueron los chivos. Salgo corriendo. ¿Qué creen que habían hecho esos chivos ingratos? Se habían enredado todos y saltaron y se enredaron, y yo voy a quererlos desenredar. ¿Creen que se dejaron? Siguieron brincando y saltando y se enredaron más. Y sabes, así es el ser humano. Hace un desastre de su vida el ser humano. Se enreda la vida, se complica la vida con las decisiones que toma, y en vez de dejarse ayudar por Dios, reconocer que necesita la ayuda de Dios para salir del problema que está viviendo, ¿qué hace el ser humano? Brinca y salta y sigue tomando decisiones descabelladas y se complica más la vida. Se han de perder, no porque Dios así lo quiso, porque no se dejaron ayudar por Dios. Yo no sé qué estás viviendo tú, mi amigo, mi hermano, que me estás viendo desde tu hogar, o tú que estás aquí con nosotros en Fort Worth. No sé qué estás viviendo. Yo solo sé que Dios te quiere ayudar, quiere desenredarte la vida, te quiere facilitar la vida si tú le das la oportunidad. ¿Será posible que alguien se escape de ese juicio? ¿Creen ustedes que es posible que alguien se puede escapar? Hay gente que aquí en esta tierra se escapa de un juicio.
Lo dejan en libertad condicional mientras le llega la fecha que hay que comparecer. Y la gente se escapa, se esconde, se va a otro país, a otro estado, cambia de identidad y mucha de esa gente nunca la han encontrado. Pero ¿cómo será ese juicio celestial? Mira lo que dijo el sabio Salomón en Eclesiastés 3:17. Y dije yo en mi corazón, al justo y al impío juzgará Dios, porque allí hay tiempo a todo lo que se quiere y sobre todo lo que se hace. O sea, nadie se va a poder escapar de ese juicio. ¿Sobre qué hará Dios el juicio? ¿Sobre qué va a basar Dios el juicio? Algunos me han preguntado eso y es buena pregunta. ¿Qué nos dice la Biblia? Mira aquí en Eclesiastés 12, versículos 13 y 14. El fin de todo el discurso oído es este. Y de paso, el fin de un discurso es lo más importante, el resumen, la esencia de todo lo que se dijo. Y mira lo que dice Salomón. Teme a Dios y guarda ¿qué? Sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, el cual se hará sobre toda cosa oculta, buena o mala. Por lo tanto, Dios va a basar el juicio en nuestras obras. Aún aquellas cosas que hiciste, que volteaste para acá, volteaste para allá y nadie estaba viendo, ahí van a salir. Pensaste que te escapaste, que nadie supo. A lo mejor tu esposa no se dio cuenta, o a lo mejor tu papá andabas haciendo por ahí algunas de las tuyas y pensaste que te escapaste, pero allí no, ahí va a estar. ¿Dónde están registradas nuestras acciones? ¿Será que a Dios se le puede olvidar algo, escapársele algo? ¿Dónde están registradas nuestras acciones? Daniel 7:10, el juez se sentó y los libros se abrieron. Y notas que se habla en plural, libros. Y yo encuentro por lo menos 4 diferentes tipos de libros en la Biblia. Vamos a repasarlo rapidito. Primer libro, Apocalipsis 3:5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de ¿qué? De la vida. Antes de que siga leyendo, déjenme aclarar algo aquí. Hoy por hoy hay una teología muy popular, sobre todo en los grupos evangélicos, que dicen una vez salvo, siempre salvo. O sea, yo ya acepté a Cristo, le di mi vida a Cristo, por lo tanto, haga lo que haga, no me voy a perder. Pero la Biblia no me dice eso. Aquí dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Quiere decir que el que no salga vencedor, el nombre de él es borrado del libro de la vida. Notas, sí, tu nombre se escribe en el libro de la vida en el momento que tú aceptas a Jesús como Salvador personal, pero tu nombre tiene que permanecer en el libro de la vida. Dios acepta tu voluntad. Si tú eliges apartarte del Señor, darle las espaldas al amor de Dios, Dios acepta tu voluntad y borra tu nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Por lo tanto, primer libro, ¿cuál es? El libro de la vida. Están escritos los nombres de allí de quienes, de los que han de ser salvos, los que han aceptado a Cristo Jesús como Salvador personal. Segundo libro, Salmo 69, versículos 27 y 28. Pon maldad sobre su maldad y no entren en tu justicia. Antes de que sigamos leyendo, déjenme aclarar esto. Hay gente que ha escuchado el evangelio por años, ha conocido del plan de salvación por años, pero no toma decisiones en favor de la verdad, no se entrega a Cristo por medio del bautismo. ¿Saben por qué? ¿Y qué si después de que acepte a Cristo peco, cometo un error? ¿Qué va a pasar conmigo? Y piensan y están con eso hasta que yo ya no tenga tentaciones, hasta que yo no tenga luchas, hasta que ya no peque, entonces me entrego a Cristo. Déjame decirte una cosa, mi hermano. Si esperas hasta ese momento, nunca lo vas a lograr. Pero nota algo interesante. No es una mala decisión en tu vida que tomes que te va a perder. Va a ser un patrón, o sea, un patrón de comportamiento, que tú cometes un error y el Espíritu de Dios te llama, te habla para que te arrepientas, cambies, y tú sigues insistiendo en vivir en eso y no sueltas ese pecado, no sueltas ese mal hábito. Eso es lo que va a perder a una persona, no que cometas un error y te arrepientas y ya Dios no te perdone. Dios te perdona, pero lo que ha de perder una persona va a ser un patrón de comportamiento en la vida.
sean raídos del libro de los vivientes y no sean escritos con los justos. O sea, aquellos que rechazan el amor de Dios, aún algunos que ya habían aceptado, dice aquí que son quitados del libro de los vivientes, del libro de la vida. Ahora, donde son ellos escritos, no son escritos con los justos. No dice la Biblia por nombre ese libro, pero por deducción yo le llamaría el libro de la muerte. ¿Notas? Si los que se salvan están escritos en el libro de la vida, los que se pierden yo le llamaría el libro de la muerte. Tercer libro, Isaías 65, versículos 6 y 7. He aquí que escrito está delante de mí, no callaré, antes retornaré. ¿Qué es lo que está escrito delante de Dios, hermanos? Él dice que algo está escrito delante de Él y que Dios no va a callar, no se va a mantener silencio con esto. ¿Qué es? Mira, y daré el pago en su seno por vuestras, ¿qué? Iniquidades. O sea, por vuestros pecados, dice Dios, por vuestras desobediencias, es lo que está diciendo Dios. Y seguimos leyendo, mira. Y las iniquidades de vuestros padres juntamente, dice Jehová, los cuales hicieron perfume sobre los montes y sobre los collados me afrentaron. Por tanto, yo les mediré su obra antigua en su seno. ¿Qué estaban haciendo? Eran del pueblo de Dios, conocían la voluntad de Dios, conocían los mandamientos de Dios, pero estaban practicando una ceremonia pagana a dioses paganos. Y Dios dice, yo no me voy a callar de eso, eso está escrito delante de mí. Y a eso le llamaríamos el libro de pecados, donde están escritos aquellas desobediencias, aquellas malas acciones. Ahí están escritas en el libro de pecados. Y pareciera que esto debería de asustar a cualquier persona, hermanos. No es para asustarnos, pero sí para que tomemos en serio las cosas de Dios. Pero mira, Dios es un Dios misericordioso. Mira lo que dice también por medio de Isaías, ahora en el capítulo 43, versículo 25. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí y no me acordaré de tus pecados. ¿No te parece maravilloso eso? Tú que me ves desde tu hogar, ¿no es hermosa esta promesa de Dios? Que el momento que tú te arrepientes, confiesas tus pecados, vas al pie de la cruz y reconoces que la sangre de Cristo te limpia de todo pecado y tú quieres vivir ahora como un hijo de Dios, obedeciendo a Dios. Dios borra de ese libro esos pecados y no tiene más memoria de ellos. ¿No es maravilloso eso, amados? Óigame, si esto no te entusiasma, no sé qué te puede entusiasmar en la vida. Saber que hay un Dios que te perdona y que se olvida. Yo no puedo entender cómo es Dios, que es omnisciente, omnipresente, omnisapiente, omnipotente. O sea, Dios está en todos lugares, todo lo ve, todo lo conoce, es todopoderoso. Y con todo, que elija no solamente perdonarme, sino también olvidar mis pecados. En otra parte de la Biblia, en Miqueas, dice que los echa hasta lo profundo de la mar y no tiene más memoria de ellos. Y sabes aún lo que Dios hace allí donde echó tus pecados. Pone un letrero Dios que dice no fishing. No se permite pescar aquí, para que no vaya a llegar por ahí alguien que te conoce pescando y vaya a sacar esos pecados tuyos de ahí. ¿Sabes que se cuenta la historia de un padre que mandó a su hijo a educarse, a prepararse académicamente en la ciudad? Un hombre campesino, muy sencillo, de bajos recursos, pero él quería que su hijo se educara. Así es que lo mandó a la universidad y para ahorrar dinero, todo lo que podía hacer él, limitarse, se lo mandaba al hijo. Y pues no tenía para mandarle al hijo para que regresara en vacaciones. El hijo se quedaba allá, trabajaba. Cuando se graduó, ya era un hombre educado, no quiso regresar al rancho de donde eran, se quedó en la ciudad. Pues el padre, como pudo, hizo ahorritos para ir a visitar a su hijo. Y llega a la casa del hijo, tocó la puerta y pues el hijo lo vio, tenía años que no lo miraba, lo hizo pasar, se abrazaron, comenzaron a conversar de cómo andaban las cosas en el rancho, cómo le estaba yendo a él en la vida. Y ese padre de paso lo había crecido como un hijo cristiano, pero ahora ya en la universidad, un hombre, según decía, con una mente abierta. Ya ahora él miraba las cosas diferentes en la vida. Pues en eso tocan la puerta y se asoma por la ventana él y ve que eran sus amigos universitarios y ve al padre con guaraches
y con un pantaloncito de este que parecía un colador. Dijo, no. Dice, ¿sabes qué, papi? Dice, yo te atiendo enseguida, total, te vas a quedar unos días aquí. Ven a esta recámara, dice, espérame aquí, en este cuarto. Y lo pasó a un cuarto que tenía allí y atendió a sus amigos. Y de repente el joven comenzó a escuchar que se oían palabras del cuarto como gloria a Dios, aleluya. Y entró al cuarto. Oye, papá, ¿pero qué te pasó? ¿Te has vuelto loco? No, mi hijo, mira, estoy leyendo aquí en Miqueas. Pues mientras te espero, yo estoy leyendo la Biblia. Y dice aquí que Dios perdona mis pecados y los echa hasta lo profundo de la mar. Gloria a Dios. Ay, papá, quítate de esas cosas. Yo veo las cosas diferentes en la vida. Dame tu Biblia. Y agarró del librero un libro. Léete este libro mientras yo vengo. El ingrato le dio un libro de geografía al papá. Así es que se fue con sus amigos. Pues el papá comenzó a leer y de repente escucha que gloria a Dios, amén. Y entró corriendo. Oye, papá, ahora sí que te has vuelto requete loco. No, hijo, dice, mira, en este libro que me diste explica que en el Japón encontraron un lugar donde lo más profundo del mar tiene como cerca de 20 millas de profundidad. Gloria a Dios, porque hasta allá echa Dios mis pecados. Y sabes, así es, tú puedes tener la certeza, Dios olvida esos pecados. Cuarto libro, Malaquías 3:16. Entonces los que temen a Jehová hablaron cada uno a su compañero y Jehová escuchó. ¿Y qué más? Y oyó. Oye, mi amado, esto es reconfortante, saber que Dios nos escucha. A veces pensamos que Dios no nos escucha. ¿Tú te has sentido así alguna vez en la vida? Que has orado, has hablado con Dios, encaras un problema y sientes que Dios no te está escuchando. Aquí dice que Dios escucha. Cuando tú le hablas a tu compañero, compartes de Cristo con otros, Dios está tomando nota de eso. Dios está escuchando. Invitas a alguien a venir a una serie de conferencias. A lo mejor desde tu casa le llamas a otro amigo. Mira, conéctate con el canal Esperanza TV, porque ahí está un pastor mexicano bigotón hablando de la Biblia. ¿Notas? Dios toma nota de todo eso. ¿Y qué sucedió? Y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Libro de memorias, o sea, un libro ¿de qué? De recuerdos. Los padres de familia tienen álbumes. Yo he visto desde que los niños nacen, lo tienen ahí a las 2 semanitas y le andan sacando fotos y fotos. Van a alguna actividad a la escuela y andan sacándole fotos, algún trofeito que les dan porque fue el equipo que menos encestó en el partido, en ese torneo, pero igual le dan trofeo. Pues ahí lo ponen los padres al lado de la chimenea y sacan fotos. ¿Por qué? Nos sentimos orgullosos de nuestros hijos, ¿sí o no? Cuando tus hijos tienen logros en la vida, ¿te sientes tú orgulloso de ellos, sí o no? Sí. Pues sabes, Dios se siente orgulloso de sus hijos, de ti y de mí, cuando nosotros vivimos la vida cristiana, cuando guardamos sus mandamientos, cuando ayudamos al necesitado, cuando compartimos del plan de salvación con otros. El que está triste, desanimado, le hablamos de Jesús, oramos por esa persona. Dios se siente orgulloso de ti y escribe esas cosas en el libro de memorias. Mire Eclesiastés 5:6. No sueltes tu boca para hacer pecar a tu carne, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se aire a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Sabes que al ir creciendo en mi hogar, mis padres no conocían mucho de la Biblia, pero recuerdo algo que me decía mi mamita. Nunca se me ha olvidado. Me decía, hijo, pórtate bien, porque cuando tú te portas mal, tu ángel de la guarda toma nota de eso. Y sabes una cosa, aunque no sabía de la Biblia, en eso estaba en lo cierto mi madre. Desde que tú naciste, Dios te asignó un ángel de la guarda y ese ángel te va a acompañar hasta el fin. Si tú no logras ver la venida de Cristo Jesús en gloria, mueres antes de que Cristo venga, hasta la tumba te va a acompañar ese ángel. Y si tú fuiste salvo en Cristo, lo primero que vas a ver cuando Cristo venga y resucites glorioso, vas a ver ese ángel allá al lado de la tumba.
Y por un lado es animador, reconfortante saber que un ángel nos acompaña, porque yo he experimentado, no sé tú, pero yo he estado en situaciones dramáticas que debería de haber muerto, que debería de haber tenido un accidente dramático y sentí que algo detuvo mi carro, cosas que no se pueden explicar humanamente, pero cuántas veces ni siquiera nos hemos dado cuenta de las cosas que nos han librado esos ángeles, porque Dios te ha puesto un ángel que te acompaña. Por otro lado, si cada día estuviésemos conscientes que un ángel nos acompaña, ¿cuántas cosas no dejaríamos de hacer? ¿A cuántos lugares no iríamos? ¿Cuántas cosas no diríamos? Porque diríamos, no, porque el ángel se está dando cuenta. Y esos son los testigos. En el día del juicio no vas a poder salir allí con que a Petra le dan calambres. No. Ay, Señor, yo no supe lo que estaba pasando. Ay, Señor, yo no sabía, fue ignorancia. No, nada de eso. ¿Por cuál código seremos juzgados? En este mundo, aún en un mismo país, de un estado a otro, varían las leyes. ¿Qué dice la Biblia? Santiago 2:12, así hablad y así obrad como los que habéis de ser juzgados. ¿Por qué? Por la ley de libertad. O sea, el apóstol Santiago dice que vivamos y actuemos de tal forma, conscientes de que en el día del juicio Dios nos va a juzgar por esos 10 mandamientos. Y en un estudio pasado ya repasamos esos 10 mandamientos y Dios no los dejó para una prohibición nuestra, es una protección más bien. Pero ahora, ¿qué va a hacer Dios con aquellos que no han conocido de los mandamientos? A mí me preocupó eso, porque cuando yo conocí esto, yo tenía 16 entrando a los 17 años y mi padre murió cuando yo tenía 15. Y él, aunque fue una persona muy justa, muy buena, no conoció estas verdades bíblicas que yo conozco. Y yo decía en el día del juicio, ¿cómo va a ser Dios con mi padre? Pero descubrí que Dios es justo y bueno. Mira, Romanos 2, 14 y 15, porque los gentiles que no tienen ley, naturalmente haciendo lo que es de la ley, los tales, aunque no tengan ley, ellos son ley a sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita ¿dónde? En sus corazones, dando testimonio juntamente ¿qué? Sus conciencias. O sea, a todos nosotros Dios nos ha dado una ley de la conciencia. Piensa en el indígena, aquel que no sabe que hay un Dios creador de todas las cosas, no sabe que hay una Biblia, 10 mandamientos, ni un mandamiento que dice no robarás o no matarás. ¿Por qué cuando roba lo hace de noche? ¿Por qué cuando mata corre? Hay algo que lo está haciendo sentirse incómodo, que le está indicando que eso está mal hecho. Y si ese indígena se deja guiar por esa ley de la conciencia y cuando está por tomar una mala decisión y siente esa impresión, da la media vuelta y se aleja de eso, en el día del juicio Dios lo va a juzgar como si hubiese obedecido los 10 mandamientos al pie de la letra. ¿No te parece maravilloso eso? ¿Te ha sucedido a ti alguna vez que estás por tomar una decisión y ni siquiera estás pensando en los 10 mandamientos, pero te sientes incómodo, hasta el corazón te palpita más aprisa? ¿Has sentido eso? ¿Qué está sucediendo? El Espíritu Santo hablándote a tu conciencia, diciéndote no lo hagas, esto está mal hecho. Y si tú te dejas guiar en esos momentos por la ley de la conciencia, aunque no estás viendo los mandamientos, Dios te juzga como si los hubieses obedecido al pie de la letra. Mira, primera de Juan 3:4, cualquiera que hace pecado traspasa también la ley, pues el pecado ¿qué es? Transgresión de la ley. O sea, cada vez que estamos pecando, estamos rompiendo esos 10 mandamientos. Y sabes, nuestras desobediencias, nuestros pecados fueron los que clavaron a Jesús en la cruz del Calvario. Y por esa razón en Juan 14:15 Él nos dice, si me amas, ¿qué dice Jesús allí? Guarda mis mandamientos, porque fueron tus pecados y los míos los que clavaron a Jesús en la cruz, y cada vez que pecamos estamos desobedeciendo esos mandamientos. ¿Quién está a nuestro lado en el juicio? ¿Qué les parece? En esta tierra, la gente a veces tiene dinero y puede conseguir un buen abogado, y a veces los abogados se agarran de tecnicalidades, aunque la ley dice una cosa, logran escaparse, ¿no? O sacar libre a su cliente aunque sea culpable. Pero ¿quién va a estar a nuestro lado en el día del juicio? Mira lo que dice primera de Juan 2:1. Hijitos míos, estas cosas os escribo, ¿para qué?
para que no pequéis. Ve que el ideal de Dios es que no pequemos después que hemos aceptado a Cristo, que no sigamos en el pecado. ¿Por qué será? ¿Será que Dios no te pueda perdonar a ti? ¿Que Dios no me pueda perdonar a ti? A ti, amigo, que nos ves desde tu hogar. No es eso. Dios te perdona, Dios te ama. Pero Dios sabe lo que el pecado hace. Dios sabe que el pecado te acarrea sufrimiento, dolor en la vida. Y por esa razón es que Dios tiene este ideal, que no sigamos pecando. Te cuento un caso, una jovencita de 16 años que andaba noviando con un joven de 22 años en contra del consejo de los padres. Y la joven, no, que es mi príncipe azul y que yo lo voy a cambiar. Tú no cambias a nadie. Ni Dios mismo va a cambiar a alguien que no quiera ser transformado por el Espíritu de Dios. Pues a escondidas, como podía, se veía con el joven. De repente la embaraza y se desaparece. ¿Qué iban a hacer esos padres? Era su hija, pues apoyarla, hacerlo mejor. La llevan a un examen prenatal, le hacen examen de sangre, descubren que está infectada con el SIDA. El joven había vivido una vida promiscua, alguien lo había infectado y ahora él andaba infectando a la que encontraba. ¿Qué iban a hacer estos padres? Imagínense, nace el bebé, le hacen examen de sangre, infectado con el SIDA también el niño. Hermanos, ¿será que Dios perdona a esta joven si se arrepiente sinceramente, sí o no? Sí, Dios la perdona, pero eso no cambia las circunstancias, que ella va a seguir viviendo con el SIDA. Ese niño no pidió venir a esta vida así y va a tener que sufrir el resto de su vida lo que logre vivir en esta vida, simplemente por las malas decisiones de su madre. Y esos padres, ¿crees que no sufren? ¿Qué dice el joven? En mi vida, si yo sufro, sufro yo. Pero no, joven, Dios sabe que tus padres te aman, los arrastras en el sufrimiento y en el dolor. Ellos sufren contigo también cuando tú tomas malas decisiones. Por esa razón es que Él dice: hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequéis. Pero mira cómo termina el versículo: pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Notas, Él es nuestro abogado y es un abogado justo. Él nos va a salvar si nosotros en realidad nos arrepentimos, vamos al pie de la cruz y aceptamos su sacrificio. Mira lo que dice Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie ¿de qué? De toda maldad. ¿Y toda qué es? Toda, no excluye nada. No hay nada en tu vida que Dios no te pueda perdonar. Si tú te sientes el gran pecador, para ti Cristo Jesús es el gran Salvador. No hay nadie aquí en esta ocasión, tampoco tú que me estás viendo desde tu hogar. No hay nadie que esté fuera del alcance del amor, misericordia, perdón y gracia de Dios. Mira lo que dice Hebreos capítulo 4, versículos 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran pontífice que penetró los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. O sea, si creemos que Jesús está de nuestro lado allí, no te desanimes, mantente en la profesión de fe obedeciendo, porque no tenemos un pontífice que no se pueda compadecer de nuestras flaquezas. Dios ya no me ama. Dios no me pueda perdonar. Le damos lástima a Jesús cuando caemos en tentación. ¿Por qué razón? Mas tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Cuando Él se humanizó, Él fue tentado por el diablo. La peor tentación que tú puedas pensar que pueda venir a tu vida, el diablo se la puso a Jesús. ¿Por qué? Estaba en juego no solamente la humanidad de Jesús, estaba en juego el destino eterno de toda la humanidad. Tú pecas, no te arrepientes, sigues en el pecado, te pierdes, y a lo mejor por tu mal ejemplo se pierdan tus hijos o algún familiar, pero hasta allí llega. Pero Jesús no, se perdía toda la humanidad. Así es que si alguien tentó el diablo, fue a Jesús, pero Él fue sin pecado, nos dio ejemplo y le damos lástima, se compadece cuando nosotros caemos en la tentación. Lleguémonos pues, como dice, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. En vez de caer en la desesperación en ese momento de debilidad, cae de rodillas, dice: Señor, ayúdame, dame fuerzas, no quiero hacer esto, y si ya lo hiciste, Señor, perdóname, ayúdame a no caer otra vez en esto. Y tú con confianza puedes ir al trono de la gracia, porque ahí está Jesús de tu lado. Daniel 7:27 concluye el mensaje de la escena de juicio
y que el reino y el señorío y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los señoríos le servirán y obedecerán. Qué maravilla, ¿no? La escena de juicio termina con el Señor viniendo en gloria, dándole el reino a su iglesia, a su pueblo. Y pronto vendrá Jesús en gloria y te invita a que tú seas parte del reino de los santos del Altísimo. Recuerdo la historia de un niño que quería un perrito, no tenía el dinero. El papá le dijo: trabaja y lo compras, yo te ayudo. Por fin, cuando logró conseguir el dinero, fueron a la tienda de mascotas y el Señor les mostró diferentes perritos. Tenía un grupo de perritos todos igualitos y se los fue mostrando a ver cuál quería. Y el niño los miraba y de repente miró otro perrito que tenían allá en otro lugar. Dijo: quiero aquel. Dijo: no, hijo, ese no quiere. Sí, tráigamelo. Y cuando se lo trajo, el Señor se lo muestra y dice: mira, este perrito es de estos mismos, pero nació lisiado, tiene una piernita lisiada. Cómprate este otro. Dijo: este quiero. Y el Señor le pregunta: ¿por qué quieres este? Y el niño se levantó el pantalón de la pierna. Tenía polio ese niño y dijo: yo quiero ese perrito porque ese perrito necesita en la vida alguien que lo entienda, alguien que lo comprenda, alguien que sepa por lo que está sufriendo. Y sabes, Jesús te entiende a ti, Jesús me entiende a mí, porque Él fue tentado, Él vivió, se humanizó, sufrió, sabe lo que es ser tentado. Lleguémonos pues con confianza al trono de la gracia. Quisiera decirle en esta ocasión: Señor, gracias, yo acepto tu gracia, tu misericordia. Ayúdame a obedecerte. Escribe mi nombre en el libro de la vida. ¿Deseas decirle eso al Señor Jesús? Yo quiero orar por ti. Dios quiere bendecirte. Dios quiere darte esperanza eterna. A ti que me estás viendo desde tu hogar, ya en unos segundos vamos a salir de esta transmisión, pero allá donde tú estás puedes pedir a Dios que te bendiga, que te ayude para que tú puedas vivir la vida cristiana. Yo voy a concluir orando con ustedes aquí. Si quieres que ore por ti, levanta tu mano. Que Dios te bendiga, te guarde. Padre celestial, gracias porque tú eres bueno, misericordioso. Gracias porque tú nos amas y harás todo lo posible para que podamos tener vida eterna. Gracias, Padre, porque tu Hijo Jesús nos entiende. No nos salvó a larga distancia. Él vino a esta tierra al lugar de los hechos, se humanizó, sufrió, luchó contra las tentaciones del diablo y salió victorioso, y ahora nos quiere dar la victoria. Oh Padre, ayúdanos a ser hijos victoriosos. Escribe nuestros nombres en el libro de la vida, y Padre, que permanezcan allí, que la sangre de Cristo nos limpie de todo pecado, porque lo pedimos, lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Que por siempre sea.